pueblo de Noemí era ¿qué? Belén de Judá. Todo este capítulo es una narración y el libro también nos narra una historia, la historia de Noemí y de Ruth. Pero en este capítulo vemos cómo esta familia que era de Belén de Judá se enfrentó a una crisis, pero una crisis a nivel nacional. Sí, era una crisis tremenda en el área económica. Ante esa crisis ella dice, no, para mí lo mejor es irme para Moab, porque allá en Moab dicen que allá sí hay alimento, que allá sí hay trabajo, que allá sí pagan bien a los trabajadores. Y se fueron para allá y allá murió primero su esposo. Después murieron los dos hijos. Y entonces se puso a reaccionar y le llegaron noticias que Dios había visitado a su pueblo, a Belén de Judá, los ha visitado. Y entonces decide regresar otra vez a Belén de Judá, ¿pero qué? Con las manos vacías y sin el esposo y sin los dos hijos. Una historia tremenda en este capítulo, pero aquí podemos nosotros resaltar muchas cosas. Podemos resaltar muchas cosas en esa historia y hoy quiero resaltar algo que dice, ante la situación económica de su país, la familia de Noemí decide viajar a otro país y le toca regresar con las manos vacías, porque dice el versículo 21 de ese capítulo, el 21 ya más adelantico, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. A muchos nos ha tocado enfrentarnos ante situaciones económicas bien tremendas. No sé si será el caso suyo, pero yo lo he experimentado y creo que muchos podemos decir, han habido momentos difíciles en la economía, que la economía no fluye, ¿sí? Y que no encontramos qué hacer. Y nosotros ante esa situación muchas veces nos estresamos, nos enfermamos y en medio de esa situación podemos tomar malas decisiones. Y aquí la historia nos enseña que cuando enfrentamos una situación económica, no siempre la solución va a ser irse para otro país. No siempre va a ser irse dejando sus tierras. Y mucho menos irse dejando su familia o la empresa. No siempre la solución va a ser huir de ese lugar. La solución siempre la vamos a encontrar ¿en quién? En Dios, en el Todopoderoso. Ella salió, pero aquí la Biblia no registra que le hayan tomado consentimiento a Dios, que le hayan pedido dirección a Dios como lo hicieron otros personajes bíblicos. Dice que ella salió, pero no encontró ninguna solución allá. Nosotros podemos decir, vamos a irnos para Estados Unidos, que allá pagan muy bien. Vamos a irnos para otro departamento, que allá el trabajo sobra, o para otra ciudad. Pero todo lo que nosotros determinemos hacer, si queremos que nos vaya bien, debe ser bajo la dirección del Todopoderoso. ¿Para qué? Para que no nos pase como le pasó a Noemí, que el Todopoderoso terminó dando testimonio en contra de ella. Ella misma dice, ¿para qué me dice Noemí? Si Dios mismo está dando testimonio en contra de mí, de que me fui erróneamente y me tocó volverme sin el esposo y sin los hijos y con las manos vacías. A nosotros nos pueden ilusionar, decir, no es que allá es, no es que definitivamente camine, pero nosotros lo ideal no es dar un paso sin antes buscar la dirección de Dios, sin antes decir, realmente la solución está primero en Dios, en el Todopoderoso. Por tanto, iglesia, hagamos parte de estos ayunos, ¿sí? Aprovechemos estos tiempos
que la iglesia nos abre un espacio para ayunar. Hagamos parte de las maratónicas de oración. Saquémosle más tiempo para ir a la palabra de Dios, porque créame que ahí está la solución que usted necesita para poder superar esas crisis que nos toca enfrentar en muchos tiempos. Noemí estuvo 10 años allá y a los 10 años le tocó ver cómo su esposo falleció y después falleció sus 2 hijos. No fue ni siquiera uno, sus 2 hijos. Y yo creo que para una madre tiene que ser muy difícil, ¿cierto? Una situación de esa, que muere el esposo y mueren los hijos. Y entonces ella le dice a las nueras: no, yo no tengo que ofrecerle a ustedes. Yo ya no puedo hacer nada por ustedes. Vayan cada uno para su lugar. Pero una de ellas dijo: no, yo voy a acompañarla hasta el final. ¿Y esa fue quién? Ruth. Y Ruth, por esa fidelidad, si usted lee todo el libro, ella terminó bien. Ella terminó en victoria. Porque dijo: yo no lo voy a huir a la dificultad. Yo la voy a acompañar a ella y la vamos a enfrentar juntos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante las crisis. No es huir, sino ir a la presencia de Dios para que nos dé la dirección, nos dé la sabiduría y la fortaleza para enfrentar cualquier situación que se nos presente en cualquier momento. Amén. Para no huir con temores, para no dejarnos llevar de los falsos rumores, sino enfrentar cada situación de la mejor manera con la mano del Todopoderoso. Vamos en Primera de Reyes, capítulo 17, que usted también la puede leer en casa, ese capítulo. Ahí ya vamos a encontrar otra familia, o vamos a encontrar otra situación. Ahí vemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Vemos esta historia de Elías y la viuda de Sarepta en este capítulo 17. Esta mujer también estaba enfrentando una crisis a nivel nacional. También había hambre. Y ella tenía un poquito de harina ahí. Y la meta de ella, ¿qué era? Cocinar ese poquito de harina, comérselo y acostarse a morir, dicen, y esperar la muerte con su hijo. Esa es la meta de ella. Y ella, en ese pensamiento, ante esas crisis, se le acercó el profeta. Se le acercó el varón de Dios, Elías. Y Elías vino ¿con quién? Con la palabra de Dios. Con esa palabra que todos tenemos en la casa, la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Con esa palabra vino Elías, enviado por Dios, y le dio una instrucción que no era nada fácil de obedecer, porque le dijo: en vez de cocinar y darle a su hijo, deme primero a mí. Y Dios dice: nunca va a escasear el aceite ni la harina en su casa. Y ella recibió esa palabra, ella la creyó. Y con dolor, si usted mira la historia de ella, porque en YouTube encontramos la historia, esa historia de la viuda de Sarepta. Y ahí narra, y es verdad, ella con dolor le pasó esa arepita al profeta, porque era para el hijo y no había más que, se la pasó con dolor. Pero al final, por obedecer, por escuchar la palabra de Dios, por decidir, no, yo voy a creer en Dios. Yo voy a creer que la solución está allá. ¿Qué hizo? Dios le multiplicó el aceite. Y el aceite abundó tanto que pudo vender aceite y tener recursos para pasar toda esa crisis. Y ahí vemos esa historia, cómo realmente la solución ante las crisis económicas están también en Dios, en el Todopoderoso. Amén. Él también tiene la solución para esas crisis y para toda clase de crisis que estamos enfrentando. Lo que pasa es que la crisis económica ha hecho que muchas personas se desesperen y tomen malas decisiones y terminen como terminó la familia de Noemí. Si vamos a mirar Moab, los habitantes de Moab eran descendientes de Lot, o sea, eran parientes de Israel, de los de Judá de Belén.
Pero esta ciudad, estas parientes de Jehová, de Israel, se habían apartado de Dios. Se han vuelto idólatras. Estaban ofreciendo sacrificios. Y la historia cuenta que ellos sacrificaban hasta seres humanos a Moloch, un dios abominable. Y ellos hacían sacrificios de humanos para ese Moloch. Era un pueblo pagano y alejado de Dios. Pero Belén significaba, si usted busca el significado de Belén, Belén significaba el pueblo de Dios. Ciudad de pan, el pueblo de Dios. Entonces, cuando Noemí y su familia toman esa decisión de irse para Moab, espiritualmente, ¿ellos qué estaban haciendo? Ellos estaban, ¿qué? Alejándose de la familia de Dios para irse a unirse a una familia que estaba totalmente alejada del Todopoderoso. De Todopoderoso. Y eso pasa muchas veces. Aún en estos tiempos, vamos contentos a la iglesia, ¿sí? Nos regocijamos en la iglesia. Yo tengo el testimonio de un pariente que no lo nombro porque no quiero señalar. Se vino contento a la iglesia y en este año estuvo juicioso. Él estaba en las drogas y estuvo todo ese año apartado de las drogas. Que la droga no es fácil de superar, pero estuvo apartado de la droga y propuso diezmar y estaba diezmando contento con sus diezmos. Hasta que el enemigo levantó un personaje y lo enredó diciéndole que él iba a ayudar a sacar dinero al Estado, porque él ya tenía un problema y entonces había una situación ahí que se le podía sacar dinero al Estado, le decía ese abogado, pero era un abogado mentiroso. Y lo sedujo y lo enredó y al último hizo que toda la plata que él tenía se la era a él para hacer ese trámite. Y no salió nada. Después ese pariente se dio cuenta que no, que eso era pura mentira, que era puro engaño. Entonces, ¿él qué hizo? Se rebeló con Dios y la iglesia. Yo, no, ¿cómo es posible que yo estaba juicioso todo este año en la iglesia? He estado diezmando, he estado ofrendando y ahorita me pasa eso. Yo no vuelvo a la iglesia y no vuelvo a la iglesia. Y ahorita está en una situación peor. Está en una situación mal. Y eso nos pasa a nosotros, estamos contentos en la iglesia mientras la economía está bien, pero cuando llegan las crisis económicas comenzamos a dejar de creer, comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de congregarnos y déjeme decirle que nos exponemos a que nos pase lo que le pasó a Noemí, que terminemos en vergüenza, que Dios termine testificando en contra de nosotros. Y esto nos lleva a resaltar también que Noemí en Belén de Judá, aunque estaba en crisis económica, tenía una vida emocional sana, pues era llamada la dulce Noemí. Ella cuando estaba en Belén de Judá la llamaban la dulce Noemí. Por eso en el versículo 21 que leímos más atrás, Noemí pide que ya no la llame Noemí. ¿Por qué ella pedía que no la llamara Noemí? Porque si usted va a buscar ese significado de la palabra Noemí, esa palabra Noemí significa dulzura. Dulzura significaba Noemí. Entonces ella estaba diciendo, no me llame Noemí, en otras palabras, no me diga dulzura, no me diga dulce, no me diga alegre, porque Jehová ha quebrantado mi alma. Entonces, cuando buscamos la solución a las crisis económicas, apartándonos de la iglesia, apartándonos de Dios y yendo a lugares donde no adoran al Dios vivo de Israel, porque nos ofrecen dinero, porque nos ofrecen una vida fácil, nos exponemos a que nosotros terminemos como Noemí, amargados, que nos cuesta trabajo reír, porque apartado de Dios, nosotros apartados de Dios podemos conseguir dinero, claro que sí, podemos conseguir dinero y podemos conseguir poder, pero nunca vamos a conseguir el alimento que nuestra alma necesita, nunca lo vamos a conseguir apartado de Dios.
El enemigo nos puede ofrecer a nosotros riquezas, el enemigo de Dios nos puede ofrecer propiedades, nos puede ofrecer poder, pero ¿a costa de qué? De robar y de destruir nuestra alma, de quitarnos el gozo, de quitarnos la paz, de quitarnos el amor. Y hoy en día vemos personas llenos de dinero, sí, con propiedades, pero que no tienen gozo, no tienen paz. Les cuesta trabajo amar, les cuesta trabajo disfrutar con su familia. ¿Por qué? Porque han conseguido las cosas apartados de Dios. Solamente Dios puede darnos las riquezas materiales, pero también esas riquezas espirituales y emocionales que nosotros necesitamos para poder vivir bien. Dice la palabra aquí en Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. La bendición de Dios enriquece también, pero no añade tristeza. Dios también nos permite prosperar económicamente, pero sin robarnos ¿qué? El gozo, sin robarnos la paz, sin robarnos esa capacidad de amar y preparándonos a nosotros cada día para pasar a una eternidad con Él, para pasar una eternidad de gozo, de alegría, que es la salvación de nuestra alma. Dios tiene capacidad de encargarse de lo material, pero también de encargarse de su vida emocional. Él tiene eso que usted necesita para gozarse sin estar por allá en la discoteca, sin estar por allá en las drogas, sin estar haciéndole daño a las demás personas. Porque hay gente que por la falta de gozo, por esos vacíos en el alma, se van a esos lugares y cada día se hunden en un hoyo de depresión peor. Y encontramos jóvenes a muy temprana edad queriéndose quitar la vida, ¿sí? Renegando de la vida, con cara de amargados, con cara que ya no pueden disfrutar nada. ¿Por qué? Porque lo que medio tienen lo han conseguido alejado de Dios. Pero Dios está presente, iglesia, y nos quiere recordar que Él es la solución para lo que usted necesita, que en Él encuentre la solución para usted realmente poder ser feliz. Lo otro que podemos resaltar en esta historia es que cuando Noemí estaba en Belén de Judá, que representa la familia de Dios, tenía una familia completa. Tenía su esposo y sus 2 hijos. Pero cuando se fue a Moab, que era un pueblo alejado de Dios, terminó perdiendo su familia por completo. No solamente perdió su riqueza, perdió lo más sagrado que es sus hijos y su esposo, allá en Moab. A los 10 años de estar allá, tuvo esa experiencia tan terrible. Y pensar que esa tristeza era porque se había alejado ¿de qué? De la familia de Dios. En otra palabra, porque se había alejado, digamos, de la congregación, que nos está hablando de Dios, que nos estamos motivando a creer en Él, a regocijarnos en Él. La palabra dice en Ruth 1:5, dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. De su marido. Cuando nos alejamos de la congregación, de la familia de Dios, buscando las riquezas, buscando las cosas materiales, nos exponemos no solamente a perder nuestra vida espiritual, sino a perder la vida de nuestra familia, a que nuestra familia también se pierda. ¿A costa de qué? De una riqueza, de una propiedad quizás, si es que Dios le permite tenerlo. Pero algunos no pueden tener, como le pasó a Noemí, ni riqueza ni familia. Ni familia. Mira lo que nos exponemos. Dice la palabra aquí, la palabra en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Por el dinero, por el afán de conseguir más dinero, nos dejamos y nos enfrascamos en el trabajo, en las ocupaciones, y empezamos a dejar y alejarnos de la familia de Dios. Empezamos a alejarnos de los ministerios, alejarnos de la presencia de Él. Empezamos a enfriarnos, y hoy en día vemos muchas familias así, que están por dejarse absorber de las cosas materiales, están alejados de Dios, están luchando ellos para ir a la iglesia, y sus hijos no quieren saber nada de Dios. Yo conozco una familia así, no la nombro, pero él era un líder, un líder, servidor. Se dejó absorber por las cosas materiales. Ahora, lejos se congrega. Con dificultad viene a la iglesia, ¿sí? Él viene con dificultad. Él mismo me ha dicho, me es dificultoso ir a la iglesia. Me cuesta trabajo congregarme. Y tiene un hijo que no quiere saber nada de Dios. Totalmente apartado. Mira lo que nos exponemos nosotros cuando oramos a la ligera, cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios, sin buscar su dirección. Entonces, iglesia, busquemos siempre la bendición que viene del Todopoderoso. Yo que saco con tener riqueza, yo que saco con tener muchas propiedades, yo no soy nada si no tengo la bendición de Dios, si no tengo su favor. Busquemos ese favor, busquemos esa gracia para todas las áreas de nuestra vida, y siempre démosles el primer lugar a Dios, para que, como dice la Biblia, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán, ¿qué? Añadidas. Amén. Todo nos será añadido, porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre tu misericordia. Vamos a orar, iglesia. Vamos a dar gracias a Dios, porque nos invita y nos recuerda que la solución está en Él. Padre, muchas gracias, amado Señor. Tú nos amas tanto a nosotros, y las Sagradas Escrituras dicen, amado Dios, que tú muestras su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí ante tu presencia por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, amado Señor. Porque un día decidimos recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hoy tú nos recuerdas, Padre, que la solución está en tu presencia. Porque tú quieres, amado Señor, que te tengamos en cuenta. Tú quieres, amado Dios, que tus hijos lo tengan en cuenta para todo. Así como nosotros nos gusta que nuestros hijos nos cuenten las cosas, busquen nuestra ayuda, busquen nuestra protección. Así mismo tú nos amas, Padre, y quiere que nosotros, como hijos tuyos, siempre busquemos tu consejo, siempre busquemos tu dirección, siempre busquemos tu dirección y tu bendición, Padre. Y yo oro, amado Rey, para que todo este pueblo, Padre, entienda esta gran verdad. Entienda, amado Señor, que la solución para su crisis, sea económica, sea de enfermedad, sea familiar, siempre está en Dios. Siempre está en su presencia, papá. Por tanto, Padre, derrama más de tu gracia sobre tus hijos. Derrama más de tu poder, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sigue convenciéndonos, sigue produciendo esa certeza, esa convicción de que en la presencia de Dios está lo que necesitamos para ser felices. Que en tu presencia está, amado Señor, lo que necesitamos para formar un futuro mejor, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, papá. Gracias porque tu bendición es la única que enriquece y no añade a tristeza, amado Señor. Por tanto, hoy nos levantamos a decir, vamos a buscar en tu presencia la solución para mi crisis económica.
Vamos a buscar en tu presencia la solución para mi familia. No vamos a huir. No vamos a huir de tu iglesia. No vamos a huir de nuestra familia. No le vamos a huir más a los problemas. Vamos a enfrentarlos con tu favor.